Bienvenido a este mega curso de Ruby de 50 horas presentado por Jason Rubio para megacursos.com. Lo primero que debes saber es que este no es un curso cualquiera, este es un curso completo desde un nivel básico hasta un nivel avanzado en el cual aprenderás poco a poco y paso a paso todo lo que tienes que saber acerca de este magnífico lenguaje de programación. Esto significa que no necesitas tener conocimientos previos. Si tú no sabes lo que es Ruby, si nunca antes has escuchado hablar de Ruby, incluso si nunca antes en tu vida has escrito una sola línea de código, puedes tomar este curso con toda confianza porque iré explicándote cada concepto y cada cosa a su debido tiempo de forma entendible y de forma práctica para que puedas entender el concepto y puedas también ponerlo en práctica y reforzar ese concepto. Así que no necesitas conocimientos previos acerca de programación o tecnología más allá de los conocimientos básicos que son los de navegar en Internet, los de instalar programas y los de saber moverte por tu sistema. Bien, dicho esto voy a comentarte brevemente qué es lo que vamos a ver en el transcurso del curso. Lo primero son las características de Ruby, su historia, dónde surgió, cómo surgió, quién lo creó, con qué propósito, cuál ha sido su evolución hasta hoy, cuál ha sido su historia, cuáles son las características que permite hacer, que no permite hacer, para qué puede utilizarlo, para qué no puede utilizarlo, quiénes lo están utilizando y en qué, y toda la información básica acerca de Ruby. Veremos después la configuración del entorno de trabajo en donde vamos a descargar el intérprete de Ruby, editor de texto, navegador y en general herramientas que nos van a ayudar en el desarrollo. Después seguiremos con la programación en Ruby, veremos cuál es la sintaxis, cómo son las variables, qué cosas permite hacer, qué cosas no permite hacer, cómo son las estructuras, cómo funciona cada una de ellas individualmente y cómo funciona cada una de ellas combinada con otras estructuras, cuáles son los tipos de datos, los operadores matemáticos, los operadores lógicos y todo lo relacionado con la programación en Ruby. Pasaremos luego a la programación orientada a objetos, que es en cierto modo el tema principal de todo el curso, porque necesitas aprender perfectamente programación orientada a objetos en Ruby para poder desarrollar todo el resto del curso. De hecho, Ruby es un lenguaje de programación muy orientado a objetos porque dentro de Ruby todo es un objeto. Seguiremos con las gemas, que es una gema, cómo funcionan, cómo puedo importar una gema, cómo puedo utilizarla, cómo puedo crear mis propias gemas, cómo puedo exportarlas, cómo puedo compartirlas y todo lo relacionado con las gemas. Después seguiremos con aplicaciones de escritorio en donde veremos varios proyectos muy interesantes en los cuales podemos crear aplicaciones de escritorio con interfaces gráficas de usuario. Vamos a hacer algunas prácticas, ejercicios y programas en esta sección. También seguiremos con aplicaciones móviles. Luego continuaremos con desarrollo web, en donde no nos enfocaremos únicamente en Ruby, sino que vamos a ver todo lo relacionado con web, su estructura, su funcionamiento, vamos a ver tecnologías que se utilizan, vamos a ver HTML, CSS, JavaScript, protocolos, bases de datos y todo lo relacionado con la web. Luego de ello vamos a ver frameworks de desarrollo web que nos van a ayudar a crear aplicaciones web de forma fácil y rápida. Si bien es cierto que con Ruby es muy fácil y rápido desarrollar, estos frameworks nos van a ayudar a que el proceso de desarrollo sea mucho más rápido y mucho más fácil y mucho más productivo, que sea todo más seguro, que sea todo más funcional. Finalmente vamos a hablar de deployment, cómo podemos publicar aplicaciones que hemos creado, cómo podemos servirlas, en dónde podemos alojarlas, qué tipo de servidores hay, qué tipos de servicios existen, quiénes son los proveedores, qué criterios debo tener en cuenta a la hora de elegir o no elegir un servicio. En cada una de estas secciones vamos a estar practicando bastante, ya que la práctica es muy importante para que puedas aprender y para que puedas recordar lo aprendido y para que puedas avanzar. Veremos también otros temas que no están incluidos ahí. Vamos a ver creación de juegos, vamos a hablar acerca de la comunidad, metodologías de desarrollo y una gran cantidad de temas que todos son muy útiles y que te van a servir demasiado a la hora de desarrollar en Ruby. Bien, para continuar, quiero darte algunas recomendaciones generales que te van a servir a la hora de aprender. Si quieres tener una mejor experiencia de aprendizaje, si quieres aprender más rápido, más fácil y mejor, debes tener en cuenta estas recomendaciones. Entonces, la primera recomendación es no saltarse nada. Todo el curso está diseñado en secciones y clases y es importante terminar cada clase antes de seguir a la siguiente y es importante terminar cada sección antes de seguir a la siguiente
porque de lo contrario, si por alguna razón decides saltarte algo, es muy probable que más adelante tengas problema debido a que vas a tener vacíos. Van a haber temas que no entendiste, van a haber conceptos que no entendiste y vas a necesitar devolverte para poder continuar de forma correcta. Así que a menos de que ya conozcas un tema, a menos de que ya lo domines, es preferible no saltarse nada. La siguiente recomendación es hacer todos los ejercicios. Como te dije antes, la práctica es muy importante a la hora de aprender a programar y a la hora de aprender cualquier otra cosa. Entonces es importante que hagas todos los ejercicios, que no te saltes ninguno. Es probable que en algún momento algunos ejercicios te parezcan repetitivos, principalmente por dos razones. Primero, porque vamos a ir practicando cada cosa que vamos viendo, tanto de forma individual como integrándola con las cosas que hemos visto anteriormente. Esto significa que las cosas que vimos primero vamos a ir repitiéndolas mucho más que las que vimos al final. Y esto es bueno porque vamos a integrar esas cosas con las nuevas cosas que vamos viendo y porque la práctica y la repetición hacen que los conocimientos perduren más. La segunda razón es porque algunos programas van a persistir desde el comienzo del curso hasta el final del curso y vamos a ir transformándolos con cada cosa nueva que vemos. Esto significa que vamos a crear algunos programas básicos al comienzo y vamos a ir añadiéndoles complejidad a medida que avanzamos, por lo que constantemente vamos a estar haciendo referencia a ellos. La siguiente recomendación es escribir en lugar de copiar. Puede ser que en algún momento tú quieras simplemente copiar el código desde los repositorios o desde los archivos del curso y es muy probable que te funcione, que todo salga bien. Sin embargo, no es lo ideal es que tú escribas con tus propios dedos, con tu propio teclado y que vayas practicando cada uno de los ejercicios que nosotros hagamos. Así que escribe en lugar de copiar y pegar. Otra recomendación es no desanimarse. Debes saber que es totalmente normal en el proceso de aprendizaje de cualquier cosa que en algún momento te desanimes, que pienses que no eres bueno para eso, que pienses que nunca vas a llegar a ser bueno, que pienses que estés incluso perdiendo el tiempo. Pero no es así. Es normal que en algún momento no entiendas algo, es normal que en algún momento te pierdas, te confundas, tengas dudas. Es normal que en algún momento yo ejecute un programa y me funcione correctamente, pero a ti te salga un error. Eso es totalmente normal. La diferencia la hace la actitud que tú tomes frente a esas cosas. Entonces, si en algún momento sientes que no puedes seguir, quieres dejar todo, quieres abandonar el curso, piensas que no eres bueno, simplemente no entiendes alguna cosa, simplemente piensas que no vas a poder entender algo o estás simplemente totalmente confundido, tranquilízate, respira, cálmate. No entres en pánico, todo lo puedes aprender siempre que lo hagas de la forma correcta y siempre que vayas paso a paso. Puede ser que probablemente vas muy rápido, si en algún momento no entiendes algo, entonces tranquilízate. Si necesitas ver nuevamente una sección de video, pues puedes verla nuevamente. Si necesitas nuevamente ver una clase, puedes verla nuevamente. Si necesitas buscar información en internet, la buscas. Incluso si necesitas repetir una sección completa o si necesitas iniciar de nuevo el curso, no hay ningún problema. No hay nada de malo en devolverse, lo importante es que puedas aprender, lo importante es que puedas volver a unificar conceptos y que puedas entender cada vez mejor y que puedas avanzar. Y la última recomendación es practicar. Si bien es cierto que a lo largo del curso vamos a ir haciendo muchos ejercicios, vamos a ir desarrollando muchos proyectos y vamos a ir haciendo varios programas, también sería muy bueno que tú practicaras de forma independiente, que tú crearas tus propios programas con planteamientos que no hemos visto en el curso, con ideas tuyas, y de esta forma poder desarrollar más tu capacidad de resolución de problemas y de implementación de soluciones. Entonces ten en cuenta estas recomendaciones y verás que es más fácil aprender. Recuerda, no necesitas conocimientos previos avanzados, simplemente un computador, conexión a internet y muchas ganas de aprender. Comencemos. Lo primero que debemos hacer es instalar Ruby en nuestro sistema. En este punto hay principalmente tres opciones: que tengas Windows, que tengas Mac o que tengas Linux. Hay muchos más sistemas operativos, sin embargo es recomendable utilizar uno de estos tres. Con cualquiera de ellos puedes desarrollar perfectamente el curso, sin embargo, como te irás dando cuenta a lo largo del mismo, utilizar Linux trae muchas ventajas, así que tú decides. Bien, vamos a empezar con la instalación de Ruby en nuestro sistema operativo Windows. Bien, una vez que estamos aquí vamos a proceder a instalar Ruby en Windows. Para ello vamos a ir a nuestro navegador y vamos a ir al sitio web oficial de Ruby, que es ruby-lang.org. Se nos carga el sitio web oficial de Ruby y nos dice: Ruby, el mejor amigo de un desarrollador.
Ruby es un lenguaje de programación dinámico y de código abierto enfocado en la simplicidad y productividad. Su elegante sintaxis se siente natural al leerla y fácil al escribirla. Y miramos aquí al lado derecho, hay un recuadro y se nos muestra un ejemplo de la sintaxis de Ruby, un ejemplo de código de Ruby, y podemos ver que efectivamente no es tan complicado, es una sintaxis muy fácil y de hecho se lee casi natural. Esto desde luego en el idioma inglés en el cual está construido el lenguaje de programación. Bueno, entonces continuamos con la instalación. Vamos primero a descargarlo y para ello vamos a dar clic en el botón rojo que dice Descarga Ruby. Se nos carga una página en donde encontramos información acerca de la descarga de Ruby. Hay varias opciones según el sistema operativo y vemos que nos dice aquí abajo que en computadoras con sistema operativo Windows podemos utilizar Ruby Installer y nos muestra un enlace. Entonces vamos a ir allí y vamos a dar clic en ese enlace y se nos carga un nuevo sitio web, el sitio web de Ruby Installer, rubyinstaller.org, que es un sitio que nos provee distintas opciones de instaladores para tener Ruby en nuestro sistema operativo Windows. Vamos a dar clic aquí donde dice Download para descargarlo. Bueno, hemos entrado a la página de descargas y vemos que hay varias opciones. Primero vemos que dice con DevKit y después sin DevKit. Por el momento solamente vamos a necesitar el intérprete de Ruby sin ninguna otra herramienta adicional y sin ningún otro software adicional, así que vamos a elegir sin DevKit. Y aquí hay varios instaladores también. Ahora, ¿cuál elegimos? Bueno, esto depende de tu sistema operativo. Sí, es Windows, sin embargo debes saber si es de 64 o de 32 bits. Si no lo sabes, vamos a consultarlo. Vamos a ir a Inicio, vamos a escribir Sistema y vamos a dar clic donde dice Información del sistema. Se nos abre esta ventana con toda la información del sistema y si vemos aquí a la parte de abajo donde dice Tipo de sistema, nos dice que es un PC basado en x64. Esto significa que tengo un sistema operativo de 64 bits. Si a ti te aparece x86 o x32, entonces tienes un sistema operativo de 32 bits. Bien, vuelvo a la página de Ruby Installer y ya sé que debo seleccionar x64. Voy a elegir el primero porque es la última versión. Más abajo hay otras versiones, pero vamos a elegir la última, así que voy a dar clic aquí. ¿Desea guardar este archivo? Sí, entonces voy a dar clic donde dice guardar archivo y va a empezar la descarga. Voy a ver el progreso de la descarga dando clic aquí. Es una descarga relativamente rápida, así que vamos a esperar a que se descargue para poder ejecutar el instalador. Ya se ha descargado, entonces voy a dar clic aquí en esta carpeta para abrir la carpeta contenedora del instalador. Y aquí tenemos nuestro instalador de Ruby. Vamos a dar clic derecho, ejecutar como administrador. Si te sale una alerta de seguridad preguntándote que si deseas instalarle, le das que sí. Y se nos abre el instalador, entonces simplemente vamos a aceptar la licencia. Y continuamos dando clic en Next. El directorio y las opciones las dejo tal cual, no quiero cambiar nada, entonces simplemente doy clic en Install para continuar. Aquí comienza a hacerse la instalación, también es un proceso muy rápido, entonces pues vamos a esperar que se instale. Solo tarda unos cuantos segundos, así que pues es muy rápida. Ha terminado de instalarse y ya podemos finalizar, pero antes voy a quitar este check de aquí. Básicamente nos está ofreciendo la posibilidad de instalar algunas herramientas de Bash, pero no lo necesitamos por ahora, así que lo quito y finalizo. Bueno, de esta forma ya ha quedado Ruby instalado en nuestro sistema operativo Windows, pero vamos a comprobarlo. Vamos a cerrar aquí esta ventana. Cerramos también el navegador, no lo necesitamos. Vamos a ir a inicio, escribimos cmd y vamos a abrir el símbolo del sistema. Una vez que estamos allí vamos a escribir el comando ruby-rm
V, presionamos Enter y vemos que efectivamente tenemos instalada la última versión de Ruby dentro de nuestro sistema operativo Windows. Y nos muestra la versión de Ruby, precisamente para eso sirve este comando ruby-v. Además del intérprete de Ruby vamos a necesitar también un editor de código. Tú puedes utilizar el de tu preferencia si tienes alguno. Si no, puedes utilizar bloc de notas. No vayas a utilizar Word o WordPad. Estos no son editores de código, son editores de texto enriquecido y no nos van a funcionar en lo absoluto. Si no tienes ninguno, puedes utilizar el bloc de notas y te va a funcionar correctamente. Ya puedo cerrar esta ventana y vamos a ver a continuación cómo instalar Ruby en Mac. Si utilizas sistema operativo Mac, te cuento que Ruby ya viene instalado por defecto en Mac, por lo que no vas a necesitar instalarlo. Vamos a comprobar esto, vamos a ir a nuestra terminal y una vez que estemos allí, vamos a ejecutar el comando ruby version y vemos que efectivamente tenemos Ruby instalado en Mac. Muy probablemente no sea la última versión, sin embargo para las primeras clases nos va a funcionar bien. Si por alguna razón tú no tienes Ruby instalado en Mac, puedes instalarlo utilizando Homebrew. El proceso es un poco largo y podría llegar a ser un poco complicado, así que no lo voy a explicar en esta clase, pero lo vamos a ver más adelante en el curso. Pero como te digo, Ruby ya viene instalado, así que es muy probable que ya lo tengas. Dicho esto, vamos a continuar con la instalación de Ruby dentro de Linux. Si utilizas un sistema operativo basado en Linux, te cuento que en Linux Ruby también viene instalado por defecto. Para comprobar eso vamos a ir a nuestra terminal y vamos a escribir el comando ruby-version y vemos que efectivamente tenemos Ruby instalado en nuestro Linux. Probablemente no sea la última versión, sin embargo para las primeras clases nos va a funcionar correctamente, nos va a servir muy bien, así que puedes utilizar esta versión. Si por alguna razón tú no tienes Ruby instalado en tu Linux, puedes instalarlo utilizando el gestor de paquetes de tu distribución. Por ejemplo, para distribuciones de Linux basadas en Debian, puedes utilizar el comando sudo apt install ruby. Con este comando instalas Ruby en distribuciones basadas en Debian. Entonces aquí estamos diciéndole a apt. Apt es el gestor de paquetes de Debian. Entonces le estamos diciendo a apt que instale el paquete Ruby y sudo lo utilizamos para ejecutar esta acción como administrador, ya que la instalación de paquetes pues es una acción que solamente se puede realizar desde el administrador y no desde un usuario cualquiera. Bueno, este comando utilizaríamos en Debian, sin embargo si tienes una distribución distinta esto cambiará un poco. En lugar de apt se utilizarían otros gestores como por ejemplo Pacman o por ejemplo Zyper u otro gestor dependiendo de la distribución de Linux que estés utilizando. Bueno, voy a borrar esto y una vez que ya tenemos Ruby instalado podemos continuar con nuestra clase. Entonces lo primero que vamos a hacer es ejecutar el comando man ruby. Esto en Linux y en Mac, en Windows no nos va a funcionar. Y aquí al ejecutar este comando pues se nos carga un manual de Ruby en donde pues podemos tener acceso a alguna información algo básica acerca de qué es Ruby, de cómo se utiliza y de la forma de uso. Entonces hay una documentación que te puede servir. En caso de que la necesites, puedes encontrarla utilizando man ruby. Voy a presionar Q para salir. Man es un comando que se utiliza en Linux y en Mac para acceder al manual de las aplicaciones que están instaladas. Esto funciona con la mayoría de aplicaciones y en este caso funciona con Ruby. En el caso de Windows, si tú
accedes al menú inicio y escribes Ruby, ahí te van a aparecer varias opciones y probablemente puedas tener acceso a la documentación. Otro comando muy útil es Ruby help. Es muy similar al anterior. En este caso no se nos abre una documentación como tal, sino pues una ayuda en donde nos muestra cómo debemos utilizar el comando de Ruby, cuáles son las opciones, cuáles son los argumentos, cómo se utiliza cada comando y para qué sirve, y pues cada una de las opciones. Entonces también es una ayuda muy útil en caso de que tengas alguna duda acerca de algún comando en específico o en general acerca de Ruby. Bien, entonces para que tengas en cuenta esto, recuerda man Ruby o Ruby-help. Excelente. Ahora vamos a continuar y para ello vamos a crear nuestro primer programa en Ruby, que va a ser, como siempre, un hola mundo. Quiero decirte antes que existen básicamente tres formas de ejecutar programas dentro de Ruby y vamos a ver cada uno de los tres y vamos a ver las diferencias entre cada uno de ellos y vamos a ver que cada uno de ellos sirve para algunas situaciones específicas. Y bien, vamos a comenzar con la primera. Para hacer nuestro primer programa de Ruby, debes escribir Ruby-E y entre comillas simples vamos a poner el código de Ruby. En este caso va a ser un puts, comillas dobles, y dentro del puts vamos a escribir un mensaje que es hola mundo. Cerramos las comillas simples, ejecutamos y se nos ha impreso en nuestra terminal, es decir, se nos ha mostrado un texto en nuestra terminal que dice hola mundo. Este ha sido nuestro primer programa en Ruby y si nosotros miramos en el menú de ayuda de Ruby y buscamos acerca de este Ruby-E, nos damos cuenta que nos sirve para ejecutar programas de Ruby de una sola línea, es decir, que es una forma rápida de ejecutar un programa de Ruby. Ahora, esto va a funcionar perfectamente para Linux y para Mac. En Windows depende de el programa que estés utilizando. Si estás utilizando el símbolo del sistema, hay muchos comandos de Linux que no te van a funcionar. Por el contrario, si utilizas algo como PowerShell u una consola de Bash, un emulador de Bash, pues puedes utilizar muchos de los comandos que se utilizan en Linux. Ahora, si tú estás utilizando cualquiera de esos programas, escribes este comando y te sale un error, te dice que no se reconoce el comando, te dice que eso no es válido, pues debes primero asegurarte de que efectivamente tienes instalado Ruby en tu equipo. Si lo compruebas y aún así no te funciona este comando, te recomiendo que cierres el programa que tengas abierto de terminal, vayas al menú inicio y allí escribas Ruby. Se te van a mostrar varias opciones y en una de ellas va a decir abrir símbolo de sistema con Ruby o algo similar. Vas a presionar ahí, se va a abrir el símbolo del sistema y efectivamente vas a poder ejecutar Ruby. Normalmente no deberías tener ningún problema si ejecutas este comando desde el símbolo del sistema normalmente o desde PowerShell. Sin embargo, si tienes algún problema, intenta haciendo esto, iniciando el símbolo del sistema con Ruby. Muy bien, ahora vamos a ver la segunda forma de ejecutar programas en Ruby y es con ERB o IRB, que es una consola interactiva de Ruby. Para ello escribo simplemente ERB o IRB, presiono Enter y accedemos a ERB, que es una consola interactiva de Ruby. De hecho significa Ruby Interactive o Interactive Ruby y es un programa que corre dentro de la terminal, es decir que aquí ya no estamos dentro de nuestra terminal sino dentro de un programa que corre en ella. Muy bien, una vez más esto funciona muy bien en Linux y en Mac. Si tú utilizas Windows y te sale algún error, si no se reconoce el comando, si no te funciona, entonces nuevamente dirígete al menú inicio, escribe Ruby y te van a salir varias opciones. En una de ellas va a salir IRB o
consola interactiva de Ruby. Puedes dar clic sobre ella y se nos va a abrir la consola interactiva de Ruby. Como te digo, normalmente no deberías tener problema, pero en caso de que lo tengas, intenta hacer eso. Ok, estamos dentro de ERB y vamos a ejecutar el mismo programa para nuestro Hola Mundo. Así que lo que vamos a hacer es poner puts y entre comillas dobles Hola Mundo. Muy bien, ejecutamos. Se nos muestra Hola Mundo y debajo un nil que hace referencia a lo que devuelve la función. No te preocupes si no entiendes nada de esto, si no entiendes qué es una función y si no entiendes por qué la función debe retornar algo. No hay problema, eso lo vamos a ir estudiando más adelante, pero por ahora simplemente te digo eso para que lo tengas en cuenta. Así que esta es la segunda forma en que podemos ejecutar Ruby. Y voy a salir de acá, voy a escribir Git. Hemos salido del programa y estamos nuevamente dentro de nuestra terminal. Y vamos a continuar viendo la tercera forma en que podemos ejecutar Ruby. Voy a limpiar esto. Como te digo, este comando clear funciona en Linux y en Mac. En Windows, si estás en el símbolo del sistema, probablemente necesitas utilizar CLS. Si estás en PowerShell, puedes utilizar clear normalmente. Ok, una vez que he limpiado la pantalla, lo que voy a hacer para más comodidad es crear un nuevo directorio en donde vamos a guardar nuestros programas. Yo voy a hacerlo desde la terminal. Tú puedes hacerlo de forma tradicional con el explorador de archivos. Si no quieres hacerlo desde la terminal, si no la manejas muy bien, si no entiendes cómo se hace, entonces puedes hacerlo de forma tradicional. Sin embargo, te recomiendo que trates de hacerlo desde la terminal, ya que vamos a estar utilizándola bastante en el desarrollo de todo el curso. Más adelante vamos a ejecutar acciones del sistema utilizando comandos de terminal. Luego, mucho más adelante, vamos a ver opciones de configuración que tienen mucho que ver con esto. Vamos a ver servidores, vamos a ver tipos de servicios de alojamiento de nuestros programas y va a ser muy necesario aprender línea de comandos y aprender Linux sobre todo. Así que voy a crear un documento. Vamos a ver primero dónde estoy ubicado. pwd con este comando. Puedo saber en qué parte del sistema estoy. Y aquí estoy dentro de home JSON, es decir que estoy dentro de la carpeta principal de mi usuario. Y precisamente allí es donde voy a crear el directorio, porque allí es un lugar fácil de acceder y también porque voy a tener todos los permisos necesarios tanto para crear como para leer y para ejecutar tanto archivos como directorios. Ok, entonces voy a crear el directorio con mkdir y el nombre del directorio. Entonces en este caso va a ser Ruby. Tú puedes poner cualquier otro nombre, este nombre no es obligatorio, sin embargo yo le pongo ese para tener referencia de que allí adentro pues van a haber archivos de Ruby. Te recomiendo que pongas también el mismo nombre, pero bueno, tú decides. Presiono Enter y se ha creado nuestro directorio. Vamos a comprobarlo. Para ello voy a escribir el comando ls. Este comando nos sirve para listar todos los elementos del directorio actual. Presiono Enter y aquí se nos lista pues todo el contenido del directorio del usuario, en donde están las carpetas normales de usuario como descargas, escritorio, música, imágenes, etc. Y al final vemos que está nuestra carpeta Ruby que hemos creado. Bien, ahora vamos a acceder a esa carpeta. Para ello vamos a escribir el comando cd y vamos a escribir el nombre del directorio que es Ruby. Aquí ya estoy dentro de Ruby y esto puedo verlo de forma inmediata debido a que pues aquí se nos dice en qué directorio estoy. Entonces aquí dice que estoy en el directorio principal y dentro de él pues estoy dentro de Ruby. Muy bien, si quieres comprobar esto puedes utilizar nuevamente pwd que nos muestra en qué parte del sistema estamos ubicados y aquí nos dice que estamos dentro de home, JSON, Ruby. Ok, voy a limpiar esto un poco. Y lo que voy a hacer es crear un archivo dentro de este directorio. Para ello voy a escribir touch y enseguida el nombre del archivo. En este caso va a ser index.rb. Touch nos sirve para crear archivos. Muy bien, entonces presiono Enter
Voy a listar el contenido de este directorio y efectivamente tenemos un único archivo que es index.rb. Este es un archivo de Ruby porque tiene la extensión RB. De ahora en adelante, o por lo menos en las primeras clases, todos los archivos de Ruby que vayamos a crear van a tener la extensión RB. Más adelante vamos a ver que hay archivos de Ruby que pueden tener extensiones distintas. Cada uno de ellos va a tener un objetivo específico, una función específica. Sin embargo, por ahora e inicialmente, todos los archivos que tengan código de Ruby van a tener una extensión RB. Muy bien. Entonces, como te digo, este archivo .rb está en blanco, está vacío, no tiene nada dentro y vamos a empezar a modificarlo. Entonces, para ello, yo voy a utilizar Nano. Nano es un programa que corre dentro de la terminal y es un editor de texto muy práctico. Entonces escribo Nano y el nombre del archivo que quiero editar. En este caso sería index.rb y aquí se nos abre Nano, que como te dije es un programa que corre dentro de la terminal. Entonces voy a poner código de Ruby aquí. En este caso voy a poner el mismo programa que hicimos antes. Para ello escribimos puts. Puts significa put string. Eso significa que lo que estamos haciendo es poner un string dentro de nuestra línea de comandos. Entonces recuerda, puts es put string. Bueno, puts, comillas dobles porque es un string y los strings van dentro de comillas. Y el mensaje es hola mundo. Cierro. Y como puedes ver, Nano me está coloreando el código. Esto es muy útil a la hora de programar y pues nos va a servir demasiado. Ok, a la parte de abajo de Nano podemos ver que hay un menú con varias opciones. Nosotros lo que vamos a hacer inicialmente es guardar este archivo. Para ello presionamos control más O. Entonces en nuestro teclado presionamos control, luego presionamos O. Se nos va a pedir que escribamos el nombre del fichero y ahí aparece pues el nombre actual, así que vamos a dejarlo tal cual. Presionamos enter. Ya está guardado y ahora presionamos control X para salir. Ok, ya hemos creado nuestro programa de Ruby. Voy a limpiar nuevamente y voy a ejecutarlo. Para ejecutar este programa voy a escribir Ruby y el nombre del archivo, que en este caso es index.rb. Simplemente el nombre del archivo porque pues nos encontramos en el mismo directorio en el que está el archivo, así que no hay problema para encontrarlo. Presionamos enter y vemos que se nos muestra nuevamente el programa Hola Mundo. Ok, estas son las tres formas en que nosotros podemos ejecutar programas dentro de Ruby. Este último pues fue creando un documento RB con el código dentro. Ahora, si tú te sientes un poco confundido por todo esto que acabamos de hacer a través de la consola, si tú no manejas muy bien la consola, la terminal, si te parece que es un poco complicado, no te preocupes. Lo que acabamos de hacer es algo muy normal y de hecho te voy a mostrar haciéndolo de forma tradicional. Bueno, vamos a ir aquí a los archivos y estamos en la carpeta personal del usuario, donde están todas las carpetas normales, las de imágenes, las de música, las descargas, videos, etc. Y aquí vemos que hay una carpeta que se llama Ruby, que es la que nosotros creamos desde la terminal. Si la abrimos, vemos que dentro hay un archivo index.rb, que fue el que creamos con Touch y que editamos con Nano. Si lo abrimos, vemos que tiene puts hola mundo. Nada de raro hasta ahí. Lo que hicimos, voy a hacerlo nuevamente desde mi explorador de archivos. Entonces aquí voy a dar clic derecho, carpeta nueva, y voy a ponerle Ruby 2 y voy a ir aquí a mis aplicaciones y voy a buscar Edit, ok, que es el editor de textos, y allí voy a escribir puts, comillas, hola mundo, cierro comillas. Voy a dar clic en guardar y aquí me pide que seleccione la ubicación. En este caso voy a ir a Ruby 2
y en el nombre del documento le voy a poner index.rb. Voy a guardarlo y una vez guardado vemos que automáticamente se nos colorea también pues el código. Y bueno, vamos a mirar aquí a la parte de abajo y vemos que nos aparece Ruby. Ha detectado que es un programa de Ruby y ha coloreado el código según esa configuración. Si nosotros miramos aquí, podemos ver que hay muchas otras opciones de configuración. Está texto plano, que sería algo normal, y hay diferentes lenguajes de programación. Está Ada, está ActionScript, está C++, está C#, COBOL, CSS, CSV y pues un montón de lenguajes de programación y configuraciones para colorear nuestro código. Ok, entonces voy a cerrar esto acá. Voy a venir aquí a Ruby 2. Voy a abrir en una terminal. Doy clic derecho. Abrir en una terminal. Esto lo que va a hacer es abrir una terminal y nos va a ubicar justo en el directorio. En este caso Ruby 2. Y vamos a ejecutar el archivo. Entonces escribimos Ruby. El nombre del archivo, que debería ser index.rb. Aquí me faltó la n, pero igual va a funcionar. Presionamos enter y efectivamente nos muestra hola mundo. Y como puedes ver, el programa funciona exactamente igual al anterior. Como puedes ver, lo que hicimos fue simplemente crear un directorio, dentro de él crear un archivo index.rb, poner código de Ruby dentro de él y ejecutarlo. Entonces, como te digo, tú puedes hacerlo de forma tradicional, pero te recomiendo que pues vayas practicando con la terminal. Entonces voy a salir un nivel arriba con cd ... Esto hace que yo salga de Ruby 2 y quede ubicado en la carpeta principal del usuario. Presiono enter. Efectivamente, si yo hago un ls, voy a ver que tengo los directorios Ruby y Ruby 2. Este Ruby 2 ya no lo vamos a necesitar, así que lo voy a eliminar. Para ello escribo rm-r mayúscula f Ruby 2. Ok, entonces con este comando rm le estoy diciendo que me elimine un directorio. Con el guión rf le estoy diciendo que me elimine de forma recursiva, es decir, incluyendo todo lo que esté dentro e incluyendo archivos y directorios. Y pues me va a eliminar el directorio Ruby 2. Presiono enter, vuelvo a listar y efectivamente Ruby 2 ha desaparecido porque ya ha sido eliminado. Te repito una vez más, estos comandos funcionan perfectamente en Linux y en Mac. En Windows puede que tengas algún problema. Sin embargo, no te preocupes ahora porque más adelante vamos a hacer algo para solucionarlo. Así que por ahora está bien. Puedes hacerlo de forma tradicional. Ok, ya hemos eliminado esta carpeta. Vamos a dirigirnos nuevamente a nuestra carpeta Ruby. Limpiemos un poco y ejecutemos nuevamente nuestro programa para establecer la diferencia entre cada uno de los tres métodos de ejecutar Ruby. Ok, Ruby, el nombre del archivo, que es index.rb, lo ejecutamos y se nos muestra el hola mundo. Muy bien, ahora vamos a compararlo con el Ruby-E, comillas simples, puts, comillas dobles, hola mundo, aquí va un espacio, bueno, hola mundo, cierro comillas dobles, cierro comillas simples, ejecuto, nos da exactamente el mismo resultado. Y ahora vamos a abrir IRB o IRB, como quieras decirle, y vamos a ejecutar puts, comillas dobles, hola mundo, cierro comillas dobles, ejecuto y vemos que nos muestra el hola mundo. Sin embargo, aquí abajo se nos muestra un nil y es lo que habíamos hablado antes. Y te voy a explicar un poco más acerca de esto. Bueno, resulta que cuando nosotros ejecutamos el puts, que significa put string, pues lo que estamos haciendo es eso, poniendo un string dentro de nuestra terminal. Entonces aquí
pusimos este string, que es hola mundo. Aquí pusimos este string, que es hola mundo. Y aquí pusimos este string, que es hola mundo. Sin embargo, además de eso, se nos muestra debajo una flecha y un nil. ¿Qué significa esto? Bueno, IRB, que es la consola interactiva de Ruby, cuenta con varias características que nos ayudan a la hora de desarrollar, y algunas de esas características es mostrarnos información adicional. En este caso nos está mostrando lo que retorna la función. Entonces, hasta el momento puede que no sepas lo que es una función. Te voy a explicar brevemente, sin embargo no es necesario que lo entiendas ahora. Una función es un trozo de código que hace algo. Entonces yo puedo utilizar la función pasándole algunos datos. Por ejemplo, yo tengo una función que suma dos números. Yo le paso a la función dos números, ella hace el cálculo y me devuelve el resultado. Es como una máquina, yo le paso algo, ella hace un proceso y me devuelve el resultado. Eso es una función. Entonces, en Ruby todas las funciones devuelven algo. Todas las funciones nos arrojan un resultado y en este caso nos está devolviendo nil. Nil significa nada. Es lo que en otros lenguajes de programación equivaldría a null. Esto significa que esta función pues no nos devuelve nada. Desde luego, no es que literalmente no esté devolviendo nada, sino que está devolviendo nil, que es una forma en que la función te dice: oye, mira, yo tomé los datos que tú me diste, hice lo que me pediste y como ya lo hice, pues no necesito devolver nada. En este caso la función te está diciendo: mira, yo soy una función, mucho gusto, me llamo puts, y lo que hago es poner un string en la consola. Tú me diste el string hola mundo, yo lo tomé, lo puse en tu consola y como ya lo hice no tengo que devolverte nada, entonces te digo nil. Desde luego también existen funciones que sí devuelven valores distintos a nil, es decir, que sí devuelven algo. Por ejemplo, las operaciones matemáticas. Entonces vamos aquí mismo en nuestra consola interactiva de Ruby a hacer una operación matemática. Por ejemplo, 5 más 5, presionamos enter y aquí vemos que nos arroja un 10. Entonces, si vemos la diferencia, en este caso este 10 está inmediatamente a la derecha de la flecha, al igual que el nil. Por el contrario, el hola mundo no es para nada algo que retorne la función, es simplemente algo que la función hizo. Es decir, en este caso ponerlo en la consola. Pero este 10 directamente sí es el resultado de la función. Ok, vamos a hacer otros cálculos, como por ejemplo 7 por 5 es 35. Si queremos ejecutar una potencia, entonces vamos a utilizar el doble asterisco. En este caso vamos a poner 4 elevado a la 2, 4 al cuadrado. Sería 16, debido a que 4 por 4 es 16, las potencias pues se expresan de esta forma. De hecho, podemos incluso multiplicar texto, podemos multiplicar un string. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a poner puts, entre comillas, hola mundo, y este hola mundo lo voy a multiplicar por 3. Aquí no hay problema si tú pones esto con espacios o si lo pones todo pegado como tú quieras, va a funcionar, no hay ningún problema con ello. Después vamos a ver más acerca de qué es lo más utilizado en la comunidad, etcétera, pero por ahora puedes hacerlo como quieras. Entonces, hola mundo por 3 lo que hace es imprimirme 3 veces hola mundo. Sin embargo, vemos que me quedó pegado esta última parte, así que voy a ponerle un espacio aquí, vuelvo a ejecutarlo y me dice hola mundo, hola mundo, hola mundo. Es decir, que me ha multiplicado el texto por 3. Bien, voy a salir de aquí, voy a escribir Git, voy a limpiar un poco y podemos concluir entonces que cada una de las tres formas tiene sus usos particulares y nos puede ser útil en una u otra situación. Por ejemplo, los programas de ejecución de una sola línea nos sirven para ejecutar código fácil y rápido, sin necesidad de entrar a la consola interactiva de Ruby y sin necesidad de crear un archivo con código Ruby dentro. Por otro lado, la consola interactiva de Ruby nos sirve cuando queremos ejecutar varias pruebas consecutivamente y o queremos ver información adicional,
como por ejemplo que nos retorna una función. Y por su parte, los programas de Ruby con extensión .rb nos son muy útiles cuando nosotros queremos tener nuestro código guardado, cuando queremos que nuestro código no se desaparezca inmediatamente después de la ejecución, sino que se conserve para nosotros poder ejecutarlo posteriormente varias veces, o para nosotros poder editarlo varias veces, para poder hacerle cambios, para poder hacer que nuestro programa evolucione, para poder compartirlo a otras personas y para poder ejecutarlo en equipos distintos y que funcione de igual forma. Bien, esta ha sido la clase de hoy, espero que haya sido productiva, que hayas adquirido nuevos conocimientos, que puedas ponerlos en práctica, y si por alguna razón tienes alguna duda, tienes alguna inquietud con respecto a algo que no entendiste muy bien, recuerda que puedes repetir las partes de video en las cuales está el tema que te está causando dificultad, incluso puedes volver a ver la clase entera, y te espero en la siguiente clase porque hay mucho más que debes aprender acerca de Ruby.